días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo A1, integrado por Johnny Castro, Jacqueline Galindo y mi persona, Maricruz Matías. Y tenemos a bien desarrollarles la sección 26, pagos basados en acciones, y la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Alcance. Esta sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo, o aquellas en que los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo u otros activos, o por la emisión de instrumentos de patrimonio. Además, una transacción con pagos basados en acciones puede liquidarse por otra entidad del grupo o un accionista de cualquier entidad del grupo, en nombre de la entidad que recibe o adquiere los bienes o servicios. Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban servicios. Medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio. El principio de la medición. Una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Empleados. Para las transacciones con empleados, incluyendo terceros que proporcionen servicios similares, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de la concesión. Una entidad medirá el valor razonable de las acciones y de los bienes o servicios relacionados recibidos utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en 3 niveles. Número 1. Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio, usará ese precio. Número 2. Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad, como una transacción reciente en las acciones de la entidad o una valoración razonable independiente reciente de la entidad o de sus activos principales. Si no hay disponible un precio de mercado observable y resulta impracticable obtener una medición fiable del valor razonable, medirá el valor razonable de las acciones utilizando un método de valoración que utilice datos de mercado, o los administradores de la entidad deberán utilizar su juicio para aplicar el método de valoración adecuado para determinar el valor razonable. Buen día, licenciado. Continuamos con el desarrollo de la sección opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de las acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Una entidad medirá el valor razonable de estas utilizando una de las siguientes opciones: el precio del mercado al valor razonable, los datos observables específicos de la entidad, indirectamente al valor razonable utilizando el modelo de valoración de opciones. Modificaciones en los plazos y condiciones que se concedieron los instrumentos de patrimonio. Una entidad puede modificar las condiciones y términos de una forma que resulte beneficiosa para los empleados o de una forma alternativa en donde no resulte beneficiosa a los empleados. Las cancelaciones y liquidaciones. Una entidad contabilizará estos como una aceleración de la consolidación de la concesión. Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo. Una entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. Transacciones con pagos basadas en acciones que dan alternativa de liquidación de efectivo. En este caso, la entidad contabilizará la transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. Los planes del grupo. Si los grupos presentan estados financieros consolidados, se le permite medir el gasto
de pagos basados en acciones sobre la base de distribución razonable del grupo del gasto. Los bienes o servicios no identificables. Como una entidad medirá estos como la diferencia del valor razonable del pago basados en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificables recibidos. Como una conclusión, un pago basado en acciones es una transacción en la que la entidad recibe bienes o servicios como contrapartida de instrumentos de patrimonio de la misma entidad o adquiere bienes y servicios incurridos en pasivos con el proveedor de esos bienes por importes que se basan en el precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio. Continuamos con nuestra exposición de la sección número 33 de MIF para pymes, que trata de la información a revelar sobre partes relacionadas. Dentro del alcance de esta sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que en su situación financiera y sus resultados del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas. Tenemos algunas definiciones, como lo que es parte relacionada, transacciones con partes relacionadas y el personal clave de la gerencia. La parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que informa. Las transacciones con partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y la parte relacionada. Personal clave de la gerencia. El personal clave de la gerencia son las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad. Y podemos clasificarlas entre las partes que se consideran relacionadas y las partes que no se consideran relacionadas. Las partes relacionadas tenemos la persona, la entidad y dentro de las que no se consideran relacionadas, dos entidades que tienen un administrador en común, dos participantes en un negocio conjunto. Información a revelar. La información que se revelará serán las relaciones controladoras subsidiarias, remuneraciones del personal clave de la gerencia y transacciones entre partes relacionadas. Así también una breve conclusión de las partes relacionadas dice una parte relacionada es una persona natural que es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad, ya sea de la que informa o de una controladora que ejerce un control total. Esta sería nuestra presentación y agradecemos su atención a la misma.